En el pueblo de Papantla, allá por los cerros bajos y calientes del norte de Veracruz, vivía la familia de Isidro y Marcelina. Su casa era de adobe, bajita y pegada al monte, donde el calor parecía salir del suelo y no se iba ni con la luna llena. Marcelina, con el vientre hinchado, esperaba gemelos, pero los niños venían mal, atravesados como quien se resiste a nacer. La partera, una mujer vieja que conocía más de sangre que de ciencia, había dicho sin temblar que ese parto podía llevarse a los dos, o llevársela a ella. La noticia corrió como fuego en hojarasca seca. Las beatas del pueblo comenzaron a llegar sin ser llamadas, trayendo rosarios, escapularios y veladoras que titilaban como si supieran algo. Se arrodillaban en el piso de tierra, murmuraban oraciones y lloraban como si la muerte ya rondara por la casa. Dios no abandona a una madre, decía doña Elvira, apretando el rosario contra el pecho. Hay que tener fe, repetía Carmelita, mirando con pena el vientre duro de Marcelina. Isidro escuchaba sin hablar, los brazos cruzados como si eso fuera suficiente para no caerse, pero por dentro sentía que la fe se le escurría como agua entre los dedos. Las noches eran largas. El sudor de Marcelina empapaba las sábanas y sus gritos hacían callar a los grillos del monte. Las oraciones, por más largas y fervientes que fueran, no cambiaron nada. Una noche, la partera regresó sola, sin veladoras, sin santos colgando del cuello, solo su rebozo oscuro y sus manos firmes. «Ya le hablaron a Dios», dijo, mientras se acomodaba el rebozo sobre la cabeza. «Ahora queda hablar con el otro, con el diablo». Isidro retrocedió un paso. «No diga chingaderas», respondió con rabia. «Aquí no queremos eso». La mujer lo miró largo, como si supiera algo que él no. «Entonces prepárense para enterrarlos», contestó sin rodeos. Marcelina, empapada en lágrimas, le apretó la mano a su marido. «Haz lo que tengas que hacer», suplicó con la voz hecha polvo. «No quiero perderlos». Esa misma madrugada, sin santos ni agua bendita, Isidro salió del rancho. El monte se lo tragó en silencio. Había aceptado el pacto que lo marcaría para siempre. El monte seguía en silencio cuando Marcelina empezó a retorcerse en la cama. Todavía no amanecía, pero sus gritos atravesaron las paredes de adobe y despertaron a todo el barrio. Las beatas, que dormían con el rosario bajo la almohada, corrieron al rancho en camisones y con veladoras encendidas. «¡Madre Santísima, escúchanos!», gritaba Carmelita alzando las manos al cielo. «Ruega por ella, Virgen bendita», respondía otra llorando. Pero la partera no las dejó entrar. «Aquí ya no ayudan», dijo, empujándolas con firmeza antes de cerrar la puerta en sus caras. Adentro, Isidro se quedó parado, pálido, sin saber dónde poner las manos. Escuchaba los gemidos de su esposa mezclados con rezos apagados del otro lado de la pared. El aire olía a sangre y sudor, y el calor no daba tregua. «Acuérdense de lo prometido. El primero fue ofrecido al diablo. Él va a comandar su vida», advirtió la partera sin levantar la voz, mientras se arremangaba los brazos. El primer niño salió de golpe, cubierto de sangre caliente. La partera lo sostuvo con fuerza mirándolo como si no creyera lo que veía. Era Omar. No lloró. Abrió los ojos como si ya supiera dónde estaba, como si reconociera a todos. Su mirada era tan fija, tan extraña, que la partera se persignó con la mano temblorosa. «Este ya está marcado», murmuró ella, envolviéndolo con una manta vieja. Unos minutos después nació el segundo, Israel, más pequeño, más frágil, con un llanto bajito que apenas se oía, como si tuviera miedo de molestar. Marcelina los miró apenas, agotada, los labios partidos, los ojos vacíos. Isidro fue el primero en cargar a Omar. Sintió un escalofrío en la espalda, como si una sombra le hubiera pasado por dentro.
Está vivo, dijo con la voz apagada, los ojos húmedos. Los dos están vivos, respondió la partera, pero el precio ya quedó pagado. Nadie preguntó más, nadie dijo nada. Desde ese día, Marcelina no soltó a Omar. Lo amamantaba más, lo acariciaba más, le cantaba al oído, aunque él no cerrara los ojos. Era como si temiera perderlo en cualquier segundo. Israel, en cambio, quedaba a un lado, en silencio, observando todo desde la cuna de madera que Isidro había hecho con sus propias manos. Y aunque nadie volvió a hablar del pacto, el miedo se quedó a vivir con ellos, colgado en las paredes, metido en las sombras del rancho. Los años pasaron sin que nadie notara cuándo empezó la diferencia. Pero estaba ahí, creciendo con ellos como la sombra del monte al caer la tarde. Omar se volvió inquieto, mandón, con una mirada que desafiaba a todos. Rompía lo que encontraba, salía a la calle sin permiso, trepaba árboles como si no le tuviera miedo a nada. Israel, en cambio, era silencio. Siempre metido en libros viejos que encontraba entre cajas, obediente hasta cuando no lo miraban. Caminaba con cuidado, como si el mundo se pudiera romper con sus pasos. Cuando Omar golpeaba a Israel, nadie lo regañaba. «Es un niño, no exageres», decía Marcelina, abrazando al mayor como si lo protegiera del mundo. Isidro miraba desde su silla, con los codos en las rodillas y la mirada clavada en el suelo. «Déjalo, Israel», ordenaba al menor. «No provoques a tu hermano». Israel apretaba los dientes, tragándose las palabras. Luego se iba a su cuarto, donde lo único que no se le escapaba eran las páginas de los libros. Una tarde, Omar le rompió su único carrito de madera. Lo partió al medio con una piedra y se rió en su cara. «Eres bien menso», se burló con los brazos cruzados. «No me hables así», dijo Israel, conteniendo el llanto. Omar lo empujó con fuerza. Israel cayó de espaldas sobre la tierra. «Tú siempre empiezas», acusó Marcelina desde la puerta. «Aprende a aguantar». Israel no respondió. Se levantó despacio, sacudiéndose el polvo de la ropa sin decir una sola palabra. Esa noche, mientras fingía dormir, escuchó voces en la cocina. El comal ya estaba frío, pero la conversación ardía. «Omar necesita más cuidado», dijo Marcelina bajito. «Ese niño no es como los demás». «¿Sí?», respondió Isidro suspirando. «Hay que protegerlo. Hay algo en él». Israel no entendió todo, pero sí lo suficiente. Se quedó quieto bajo la cobija delgada, con el corazón golpeando despacito. No lloró, no dijo nada. Solo supo, con una certeza que dolía más que cualquier empujón, que en esa casa siempre habría un hijo elegido y otro que sobraba. La infancia de Omar e Israel avanzó como el aire del pueblo, espeso, caliente, pegajoso. Esa humedad que se mete en los huesos y no te deja respirar. Así se sentía vivir bajo el mismo techo. Omar corría por las calles con chamacos más grandes, buscaba pleitos, se trepaba a los techos, rompía ventanas y regresaba con los pantalones sucios y la risa floja. Israel, en cambio, caminaba solo. Salía de la escuela con los cuadernos bien apretados contra el pecho, como si fueran escudo. Tomaba rutas largas con tal de no cruzarse con su hermano. En casa, el ambiente se sentía tenso, como si todo estuviera sostenido por hilos delgados, listos para reventar. Omar gritaba, tiraba puertas, rompía platos, se escapaba por las noches. Y aún así, Marcelina lo esperaba con café caliente. «Es inquieto, pero tiene buen corazón», decía ella, acariciándole la cabeza. Israel la miraba desde un rincón, sin hablar. Se tragaba las palabras con saliva amarga. Cuando Omar lo empujaba en el corredor o le tiraba los libros al suelo, Marcelina apenas se inmutaba. «No exageres», le decía a Israel. «Tú sabes cómo es tu hermano».
Isidro, sin darse cuenta, alimentaba la diferencia. «Ayuda a Omar», ordenaba. «Tú eres el que entiende las cosas». Israel obedecía, pero cada orden pesaba como piedra en la espalda, no porque no entendiera, sino porque entendía demasiado. Las noches eran largas. Israel fingía dormir, pero escuchaba los susurros desde la cocina. Las voces se arrastraban por las paredes como el viento del cerro. Omar necesita más cuidado, y tú y yo sabemos por qué. Él es hijo del diablo, decía Marcelina preocupada. Sí, ese muchacho nació distinto, respondía Isidro suspirando largo. Y así se confirmaba lo que Israel ya sabía desde antes de aprender a leer, que en esa casa no importaba cuánto hiciera, ni qué tan bien se portara. Siempre habría un hijo al que había que proteger, y otro al que le tocaba aguantar. La herida no sangraba, pero ardía todos los días, como cuando uno pisa carbón encendido sin saber que estaba ahí. Israel no gritaba, no reclamaba, solo guardaba silencio. Y en ese silencio crecía algo. No rencor, no odio. Algo más frío. Algo que el tiempo iba a despertar. Esa tarde cayó pesada como plomo, sin brisa, con un sol que apretaba los techos de lámina hasta hacerlos crujir. El aire se sentía denso, pegado a la piel. En el patio, Israel estaba sentado sobre un tabique, haciendo la tarea con el lápiz mordido y los codos sobre los cuadernos. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Risas, botellas chocando, pasos torpes. Omar entró tambaleándose, acompañado de un muchacho mayor. Ambos venían riendo, apestando a alcohol y humo barato. «¿Qué haces, ratón de escuela?», preguntó Omar, dándole una patada a los cuadernos. «¿Otra vez con tus estupideces?». «Estoy estudiando», respondió Israel, agachándose rápido. «No tires mis cosas». «Ay, ya cállate», dijo Omar riéndose fuerte. «Siempre estás de mamón con eso». El otro chamaco soltó una carcajada. Israel tragó saliva. Sentía el pecho apretado. «Vete a la chingada», dijo sin levantar la voz, mirando el suelo. Omar se detuvo. La risa se le fue como si alguien se la hubiera arrancado del cuerpo. «¿Qué dijiste?», preguntó acercándose con los ojos encendidos. «Que me dejes en paz», repitió Israel, firme aunque le temblaban las piernas. Omar lo empujó contra la pared. La cabeza de Israel golpeó el adobe con un sonido seco. «No me hables así», gritó. «No eres nadie, ¿me oyes?». Israel lo empujó de vuelta con las manos temblando de rabia. «Déjame», insistió respirando fuerte. «Pinche santito», escupió Omar. «Siempre crees que eres mejor que todos». El muchacho mayor dio un paso atrás, incómodo. «No te metas en pedos», dijo nervioso. «Está tu jefa en la casa». «Cállate», ordenó Omar sin siquiera mirarlo. «Esto lo voy a arreglar ahorita». Desde la cocina, Marcelina escuchó los gritos y salió corriendo con el mandil lleno de harina. «¿Qué están haciendo?», preguntó con la voz alterada, viendo los cuadernos en el suelo. Omar ya estaba jalando a Israel del brazo, arrastrándolo hacia el patio trasero, donde nadie iba a detenerlo. Tenía una fuerza bruta que nadie entendía. Nadie sabía de dónde venía eso. Ni el otro chamaco, ni su madre, ni las paredes que ya conocían los golpes. La tarde se volvió más oscura de lo normal. Israel sintió que algo adentro se le apagaba, como una vela cuando le soplan de golpe. No haría ruido, pero no volvería a encenderse igual. El patio trasero estaba seco, cubierto de polvo y sombras largas. Omar, sin piedad, como si fuera un demonio, empujó a Israel al suelo y se le fue encima con una furia que no parecía humana. Sus movimientos eran rápidos, cargados de una fuerza que no correspondía a su edad. «Siempre te haces el bueno», gritó, golpeándolo en el hombro. «Siempre quieres quedar bien con todos». Israel levantó los brazos para cubrirse, sintiendo cada impacto como fuego en la piel.
¡Quítate!, gritó. ¡Déjame ya! Omar le lanzó un puñetazo en la cara que le sacó el aire. Israel sintió la boca llena de polvo. ¿Te crees mejor que yo?, preguntó Omar, con los ojos encendidos, respirando como bestia. Israel intentó levantarse apoyándose en una rodilla, pero Omar lo pateó en el costado y lo volvió a tumbar contra el suelo. «¡No seas pendejo!», alcanzó a decir Israel con la voz apretada. «No hagas esto». Omar miró alrededor, respirando fuerte, como si buscara algo que terminara de soltar lo que llevaba dentro. Entonces vio la piedra, la tomó con la mano cerrada, firme. «Siempre me miras como si yo fuera basura», escupió, apretando los dientes. «No», dijo Israel, ahora con miedo real. «Suelta eso, por favor». La piedra no cayó donde Omar quiso, pero sí lo suficiente. Golpeó el pómulo de Israel con un sonido seco. La sangre brotó de inmediato, caliente, espesa, resbalando por su mejilla hasta la tierra. Israel gritó, no solo de dolor, sino de sorpresa. «¡Omar!», gritó Marcelina, llegando corriendo. «¡Ya basta!». Omar soltó la piedra como si despertara de golpe. Miró su mano, luego a su hermano en el suelo. Isidro apareció segundos después, pálido, mirando la sangre. «¿Qué hiciste?», preguntó sin poder apartar la vista. Marcelina se giró hacia Israel, con los ojos llenos de nervios y rabia mal colocada. «Mira lo que provocaste», acusó. «Siempre estás molestando a tu hermano». Israel quedó tirado en el suelo, mareado, con la cara ardiendo. Miró a sus padres sin entender, sintiendo que algo se le hundía por dentro, algo que ya no iba a sanar igual. En ese instante supo que la marca no era solo en el rostro, era el aviso silencioso de todo lo que vendría después. La herida de Israel tardó semanas en cerrar. Él quedó con una cicatriz grande en el rostro, que lo iban a recordar para siempre. Pero la casa ya no podía cerrarse por dentro. Todo olía a culpa, a miedo, a algo podrido en las paredes. El silencio era más pesado que los gritos. Una noche, Isidro tomó la decisión sin consultarlo. «Te vas a vivir con tu tía Serafina», dijo cruzando los brazos, sin mirarlo a los ojos. Israel sintió un hueco en el estómago, como si lo acabaran de empujar otra vez. «¿Por qué yo?», preguntó con un hilo de voz, de pie junto a la mesa. «Porque aquí no haces más que tensar las cosas», respondió Isidro seco. «Y allá vas a tener la cabeza fría». Marcelina no dijo nada. Estaba sentada junto a Omar, sobándole el cabello como si fuera el único hijo que tenía. Omar sonrió apenas, una sonrisa torcida, venenosa, como si ya supiera que había ganado. «¿No es justo?», dijo Israel, mirando a su madre. «Yo no pedí esto». «Baja la voz», respondió Marcelina sin levantar la mirada. «Tu hermano necesita paz». Ese golpe dolió más que la piedra. Fue como si alguien le apagara algo por dentro. Al amanecer, lo mandaron en una camioneta vieja rumbo a Tututepec, Oaxaca, con una bolsa de ropa y libros que ya no quería leer. El camino era largo, lleno de curvas, neblina espesa y montes que parecían tragarse la luz del día. La casa de la tía Serafina estaba en una loma seca, rodeada de gallinas flacas y leña húmeda que no terminaba de prender. «Aquí se trabaja», dijo ella sin saludar. «No quiero flojos». Los días se volvieron duros. Cargar agua desde el arroyo, cortar maleza con machete sin filo, caminar kilómetros hasta una escuelita donde nadie lo conocía. Las manos le sangraban, los pies le ardían. Por las noches se acostaba en un catre frío, escuchando los aullidos de los coyotes entre el monte, recordando su casa como si fuera un sueño viejo o una pesadilla. «¿Extrañas tu casa?», preguntó Serafina una noche, mientras apagaba el quinqué. «No a la casa», respondió Israel, mirando el techo oscuro. «A lo mejor
Extrañé lo que pensé que podía ser. La mujer no respondió. Israel creció solo, duro, afilado, con la cicatriz en el rostro y en el pecho, sabiendo que no había espacio para él en el lugar donde nació. Tututepec lo endureció, pero no lo curó. Los años pasaron lentos, con dolor, con tristeza. El monte seguía igual, pero algo en el aire del pueblo se sentía más viejo. Israel regresó a Papantla convertido en un hombre serio, de hombros tensos y mirada opaca, como quien aprendió a vivir solo sin esperar nada de nadie. Isidro lo recibió en la entrada con un apretón de manos frío. «¿Llegaste?», dijo simplemente, sin emoción ni sorpresa. Omar seguía igual de inquieto. Noches largas, borracheras en cantinas sucias, pleitos en la calle y esa sonrisa torcida que escondía algo podrido por dentro. Marcelina aún lo protegía como si siguiera siendo el niño frágil del pacto. «No lo provoques», le dijo a Israel una tarde mientras le servía café. «Tu hermano tiene su carácter». «Y tú nunca viste el mío», respondió Israel en voz baja, mirando su taza. Después de eso, las discusiones ya no estallaban, solo se acumulaban. El silencio se volvió más denso que las palabras. En esa casa ya nadie respiraba tranquilo. Una madrugada, el aire se volvió más caliente de lo normal. Marcelina se desplomó junto al fogón, ardiendo en fiebre, los labios secos, los ojos perdidos. Deliraba. «No me dejes», murmuró mientras sudaba. «Tú eres mi niño, tú eres mi niño». Omar la abrazaba, llorando con desesperación. «Aquí estoy, mamá», decía entre sollozos. «No te vayas, por favor». Israel se quedó al fondo del cuarto, de pie, viendo todo con una mezcla amarga de distancia y tristeza. No la odiaba, pero tampoco podía salvarla. Al amanecer, Marcelina soltó el aire como si llevara años sosteniéndolo. Se fue en silencio, con el rostro húmedo y el cuerpo liviano, como si por fin hubiera soltado al mundo. Murió sin reparar la falta de amor, cariño y atención que le debía a Israel. Siempre tuvo a su favorito, aunque no fuera guiada por ella, sino por el diablo. Omar gritó. Golpeó la pared con los nudillos hasta abrirse la piel. Maldijo a todos, menos a sí mismo. Isidro se hundió en una silla de madera, envejecido de golpe. Miraba el piso como si buscara las palabras que nunca supo decir. Israel cerró los ojos. No lloró. No dijo nada. Solo entendió que la muerte no borraba la preferencia de toda una vida, que hay heridas que no se curan con entierros. La casa quedó hueca, como un cuerpo sin alma. El duelo se convirtió en sombra, y esa sombra, ninguno de los tres supo cómo cargarla. Para Israel, había llegado la hora del ajuste de cuentas con su hermano. Lo sentía en el pecho, en los huesos, en la forma en que el aire se detenía antes de cada madrugada. Era una noche fría. El viento sopló raro, arrastrando un olor a tierra mojada y algo más oscuro que nadie supo nombrar. La noticia llegó como una tormenta. Omar estaba muerto. Nadie supo en qué momento desapareció. Había salido de la casa sin avisar, tambaleando entre las calles vacías del pueblo. Lo vieron por última vez en la esquina del viejo molino, hablando solo, como si alguien lo siguiera desde la sombra. Al amanecer, un campesino encontró su cuerpo en un baldío, entre maleza alta, donde las víboras dormían. Estaba desfigurado de una forma que ni los policías quisieron describir con detalle. Tenía golpes secos, heridas profundas y una expresión congelada entre susto y furia. «Fue Israel», murmuraron algunos en el mercado. Nunca perdonó la cicatriz. Otros bajaron la voz con miedo. «No fue ningún hombre», susurraron. «El diablo vino a cobrar lo que le prometieron». Isidro llegó al sitio con el rostro pálido, endurecido, como si la vida se le hubiera detenido de golpe. Se quedó parado, mirando el cuerpo sin llorar, sin saber qué hacer con las manos. Todo estaba torcido desde el principio.
dijo apenas. Israel se mantuvo firme, con el dolor clavado en la garganta. «Yo no hice esto», dijo en voz baja, «pero tampoco pude salvarlo». Nadie le creyó del todo, nadie lo negó del todo. La duda se quedó flotando, como un fantasma que se metía entre las casas y no dejaba dormir. Esa noche, el pueblo se volvió más frío y más silencioso. Al irse del panteón, Israel caminó solo. No miró hacia atrás. Llevaba consigo una promesa que solo él entendía. «Si algún día tengo hijos», dijo para sí mismo, «nunca habrá un favorito. Nunca repetiré lo que destruyó nuestra casa». Pero el silencio del pueblo, la cicatriz en su cara y el cuerpo de Omar quedaron como recordatorio de que algunos destinos ya vienen manchados desde el nacimiento y que hay pactos que nunca se rompen aunque la muerte se lleve los nombres. Después de la muerte de Omar, el pueblo se volvió más callado que nunca. Las puertas se cerraban temprano, las ventanas no se abrían del todo y hasta los perros dejaban de ladrar al anochecer. La casa de Isidro quedó vacía de voces. Ya no había gritos, ni risas, ni pasos corriendo por el corredor. Isidro parecía otro. Andaba lento, encorvado, como si cada hueso le pesara más que el anterior. Pasaba las tardes en silencio, mirando el patio seco, sin tocar nada. Israel seguía viviendo ahí, pero no pertenecía. Caminaba con cuidado, hablaba poco y cargaba dentro un cansancio que no venía del cuerpo. La gente del pueblo no dejaba de mirar. «Israel fue el que lo mató», decían sin vergüenza. «Yo tengo la certeza de eso». «Nunca lo perdonó», murmuraban otros. «Ha de haber sido ajuste de cuentas de Israel. No entiendo por qué la policía no lo agarra». Otros rezaban bajito, haciendo cruces con los dedos. «Era cosa del diablo», susurraban. El pacto se cobró solito. Israel escuchaba todo sin responder. Sabía que cualquier explicación caía en tierra seca, que nadie en ese pueblo iba a cambiar lo que ya habían decidido creer. Una mañana, antes que saliera el sol, preparó su maleta. No tenía mucho: ropa, un par de libros viejos y lo que quedaba de sí mismo. Isidro lo encontró en la puerta. «¿Te vas?», preguntó sin sorpresa. «Sí», respondió Israel cerrando la maleta. «Ya no queda nada aquí». «Tienes razón», dijo Isidro bajando la mirada. «Solo quedan paredes con recuerdos podridos». Israel no respondió. Le dio la espalda a la casa donde aprendió a aguantar y salió sin mirar atrás. Pasó por las calles que lo habían visto crecer como sombra. Miró las montañas a lo lejos, sintiendo el calor de la mañana subiendo por la piel. Al irse del pueblo, Israel caminó solo, mientras se alejaba. Comprendió algo que siempre había estado ahí. Hay heridas que el tiempo no toca. Hay marcas que no se notan en la piel, pero arden con cada recuerdo. Papantla quedaba atrás, silenciosa, escondiendo entre sus cerros la historia de dos hermanos nacidos juntos, separados por un pacto y destruidos por una familia que quiso más a uno, aunque el precio fuera el alma del otro. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.